Para nosotros es importante el orden del sector, la formalización del sector, la legalidad del sector. Más sin embargo, desde el 2003, que nace el primer CAUCA, que es el Código Aduanero Centroamericano, se nos ordena en ese sentido, hay un registro en cada país de la región centroamericana y todos los transportistas somos registrados y autorizados. Más sin embargo, creo que aquí se nos ha ido la mano porque no hace falta más que tener un simple camión matriculado al nombre nuestro, sin prácticamente nada de requisitos, nos convertimos de la noche a la mañana en transportistas de carga internacional, así de sencillo. Ahora, yo quisiera iniciar sobre esa diferenciación sobre el transporte colectivo y el transporte de carga y el tratamiento que los gobiernos han venido dando a lo que es el tema del transporte terrestre. Primero, que el transporte colectivo está politizado, y está politizado a un nivel alto, donde las decisiones se toman a nivel de ministros y a nivel de Asamblea Legislativa. Eso genera un cisma grande para el país, que cada situación que se enfrenta es una situación que tiene que ver con los costos. ¿Ustedes están optimistas con este anuncio previo a lo que puede ser esta nueva tabla de precios de referencia? Mire, por las conversaciones que hemos tenido, optimistas por un lado, pero pesimistas por el otro. Optimistas porque vamos a saber realmente cuál es el precio que tenemos los salvadoreños, número uno. Y pesimistas porque, según las conversaciones que hemos tenido, dicen que los precios no van a ser un valor significativo que baja. Sí, se ha hablado de que el margen, por ejemplo, del mayorista, que ha venido existiendo en la estructura actual y por años, y que nosotros hemos venido diciendo por años que ese margen de mayorista debe ser eliminado, sí está siendo eliminado a través de la nueva fórmula. Ahora, yo lo que creo es que también la fórmula nos va a expresar realmente si el precio que estamos recibiendo es justo o no es justo. Yo la verdad que, igual que Nelson, no la conozco. Él tuvo, dice el jueves, acercamiento con el ministerio, me imagino que no con el ministro. Él habla de que ellos son un cuerpo colegiado, no veo por qué nosotros, si estamos legalmente inscritos en gobernación, no tenemos nuestra junta directiva, porque creo que lo dijo en ese sentido, como diferenciar la una cosa con la otra. Dos, yo no creo, Neto, si aquí no hay fórmulas, aquí a las petroleras se les permite ganar anticipadamente el costo de repuesto de su inventario, y eso solo se le permite a las gasolineras y no a nosotros. Bueno, y esto aún más vulnera la situación, más cuando el país afronta un problema de tráfico de drogas, y desde luego entra en juego todos aquellos actores que al final de cuentas no lo tienen. Mi hermano. Bueno, eso precisamente te quería comentar, ¿verdad? El sector también tiene una debilidad en el sentido del control del registro. De que hay personas que no se dedican al transporte, sino que se dedican al narcotráfico, se dedican al contrabando, y desde luego otro de los flagelos que hay en medio de esto es la informalidad. Entonces, precisamente el proyecto de ley establece evitar lo que es la informalidad. Creo que es uno de los puntos más importantes. Y el sector privado más que nunca sabe que debe de estar de la mano de ustedes, porque son quienes manejan el flujo de la carga, pues ya sea nacional y regional. Creo que es bien importante. Entendería que tanto es así la importancia del sector transporte, que fueron los primeros en abocarse y plantear, ¿cómo podríamos decir?, el papel de desarrollo en uno de los más grandes obras construidas en los últimos años acá en nuestro país, como es el caso del puerto de la Unión Centroamericana, el puerto en la Unión. Que a mi criterio, aquí lo que se hizo es poner primero la carreta y querer poner después los bueyes. O sea, eso fue, entendería yo, y voy a pecar un poco de atrevido, entendería que el puerto de la Unión fue como la máxima expresión por medio de la cual el sector transporte se iba a ver beneficiado, porque iba a haber manejo de carga, y entiendo que todavía no se ha logrado
dinamizar esa cuestión. Estuvimos manejando un barco, empezó a venir un barco de una naviera específicamente, y empezamos a mover ese barco. Pero no por las condiciones, el puerto es un puerto excelente, que va a manejar un buen volumen, pero los costos de transporte de la Unión a San Salvador se duplican los costos. Ustedes tienen una diferencia muy importante, hay una diferencia muy marcada con respecto al tema de las tarifas que maneja el transporte colectivo. Ustedes no las tienen reguladas por el viceministerio, ustedes pueden negociar directamente con el sector privado, que es el que... Pero Neto, aquí lo que se negocia es el hambre. Cuando, como nación, como país, siendo el transporte vital para la economía regional, hombre, yo creo que un empresario que exporta debería, si no cree en los datos, llamar al transporte, hacer un foro sobre los costos de operación y tomar un poquito de conciencia, porque aquí no se puede jugar a que yo gano haciendo que este pierda. Eso no puede ser, eso lleva a la industria del sector transporte a la ruina, pero como esa ruina, que se acabó el transportista que estaba, pero como viene otro que le mandaron un camión y aparece, y ese que apareció sin conocimiento, entonces sí ese le da el transporte y vuelve a morir y vuelve a nacer. Si es que aquí es como que fuéramos la hierba mala, que por más malatión que le podamos echar, siempre van a salir nuevos transportistas y se va a mantener este caos, este desorden, donde la empresa pequeña, la mediana, nunca va a ser fructífera en este país. Y somos la base de todo un país. ¿Cómo es posible que estemos subsidiando el transporte colectivo siendo nosotros también necesitados? Eso fue un tema que yo no quisiera hablar cuando don Tony Saca le subió los 10 centavos al mismo diésel, que los mismos buceros o empresarios del transporte de buses están pagándose su propio subsidio. Ese es un tema que a saber cómo se va a resolver. Pero ustedes subsidian también el transporte colectivo. Sí, es que ¿Y qué reciben a cambio siendo ustedes también transportistas? Nada, absolutamente nada. ¿Qué va a hacer usted como dirigente gremial para que ese transportista lo entienda? Porque cuando usted dice nada... Es que no puedo hacer nada cuando son leyes del gobierno por decretos que no solo fueron para 18 meses, sino que los promulgaron, porque no logran solucionar. Es para quedarse sentado como dirigente diciendo, bueno, nos pusieron este impuesto y hasta aquí nomás. Y mire, si cerramos las fronteras ese día, que con trámites y despensa de trámites iban a aprobarlo para un 1 de diciembre, creo que salió esto, y no se logró hacer absolutamente nada. Si lo que hicieron fue echarnos a la humo a cada dirigente en todas las fronteras, yo tuve 30 oficiales de policía siguiéndome, paso que daba a la izquierda, paso que iban los 30. ¿Por qué? Porque a la pura presión y a pura fuerza quisimos protestar sobre esos 10 centavos. ¿Cuál es la respuesta que tiene ACETCA para este transportista que dice qué están haciendo para que el costo del subsidio que yo doy al transporte colectivo me sea retribuido si yo soy transportista también? Mire, yo creo que esa es una reflexión que debemos de hacerse al nuevo gobierno. Nosotros íbamos a solicitar que esos 10 centavos sean quitados dentro del precio del combustible diésel, por ejemplo. Solamente el combustible diésel, por ejemplo. Creemos que es injusto, creemos que no es procedente esos 10 centavos de dólar que ha incrementado, y yo creo que debe reflexionar este gobierno si esa es la verdadera forma de obtener el dinero para subsidiar el transporte colectivo. ¿Qué le quisieras preguntar al doctor David Escobar Galindo? ¿Puede el país tener un avance, la superación de los desafíos del entendimiento entre la clase política a partir de las posturas que tienen los dos principales partidos políticos? Arena, por un lado, que dice que no se mueve ni un apéndice de lo que puede ser su ideología de derecha como tal, mientras el otro partido también, el partido de FMLN, no logra darle consistencia y la fuerza de brazo político que necesita un presidente. De poderse se puede, y no solo se puede, sino que se debe. Lo que pasa es que estorban mucho las trincheras, Ernesto. Ya no estamos en la época de las trincheras, pero parece que a los partidos políticos les cuesta mucho aceptar esta realidad. Las trincheras quedaron en el pasado, y las que sobreviven ya no funcionan, porque la realidad tiene su propia lógica.
A mí no me cabe duda de que se llegará en algún momento a lograr ese espacio de entendimiento básico sin que nadie se sienta disminuido. Sí, mire, entenderse no es signo de debilidad, sino que de fortaleza, y creo que la población lo entiende mucho mejor que las fuerzas políticas. La población va hacia eso, les está diciendo, señores, háganlo. Y creo que si no lo hacen, pues las consecuencias van a ser para ellos. Yo tengo confianza en que eso se va a lograr. Fíjese, yo soy optimista porque los optimistas apostamos a ganar y a veces ganamos.